Génesis 37, versículo 1, dice así la Sagrada Escritura. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel, ahora Israel y Jacob es la misma persona, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo habían tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. En esta tarde le estoy predicando acerca del tema del liderazgo y de las lecciones que un líder debe de aprender para que Dios lo pueda usar. Y quiero comenzar con una ilustración verídica que pasó en el norte de África durante un tiempo de persecución. Resulta que había un cristiano llamado Federico Nolan que estaba huyendo de sus enemigos. Estaba huyendo y lo estaban correteando y total que una noche cayó exhausto. Ya no podía dar ni una pisada más, pero al lado de él se dio cuenta que había una pequeña como caverna o cueva, y él estaba pensando que seguramente en espacio de, no sé, media hora o una hora lo habrían de alcanzar, pero ya no podía. Entonces se metió a esta cueva, que era algo pequeña, y pues se metió y había una profundidad como de unos 6 pies. Se puso en la esquina lo más que él pudo. Y cuando se sentó se dio cuenta que había una araña que en ese momento empezaba a tejer una telaraña. Y después de algún tiempo esa telaraña llegó a cubrir toda la entrada de esa cueva. Al paso de una hora se escuchaban las pisadas de sus perseguidores, los cuales luego miraron a la entrada de la cueva y se preguntaban unos a otros: ¿será posible que Federico ahí se metió a la cueva? Y el capitán de los perseguidores, al ver la telaraña que estaba ahí, le dijo a los soldados que estaban con él que sería imposible que Federico hubiera entrado ahí, porque si no hubiera destruido la telaraña. Tiempo después el hermano Federico escribió estas palabras: donde está Dios, aún una telaraña es como una pared, y donde no está Dios, una pared es solamente como una telaraña. La protección de Dios. Qué bello cuando Dios está con nosotros. Y si hay algo, ¿verdad?, en la vida de José, se dice una y otra vez en la Biblia que este varón llamado José,
que era uno de 12 hijos, cuyo su padre es Jacob. Si hay una cosa que es verdad, dice y una otra vez la Escritura, que Jehová estaba con José. Pasó momentos difíciles en su vida. En la vida de José vemos a José como un tipo o una sombra de alguien mayor que vendría a la tierra tiempo después. Les estoy hablando acerca de la persona de Jesucristo. Pero no lo voy a predicar acerca de José de esa manera, sino lo que quiero hacer es explicar cómo la vida de José viene a ser como un ejemplo para que nosotros, los que queremos ser líderes, cómo es que nosotros debemos de vivir. Ahora pues, estamos viviendo en tiempos difíciles. Cada vez hay más guerras, y yo sé que alguien dirá, sí, pues siempre ha habido guerras, pero cada vez son más frecuentes y más difíciles, ¿verdad? Hablemos de plagas, siempre han habido plagas, pero como que cada vez hay más. Su frecuencia y su intensidad son mayores. Cuando pensamos lo que está sucediendo en Ucrania, nosotros nos damos cuenta que hay un Dios que está en control, que igual le da libre albedrío al ser humano para obrar bien o para obrar mal, pero dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos su pueblo, me refiero a Israel, regresará a Israel, y por eso nos damos cuenta desde que en 1948 Israel, después de siglos, fue llamado o aceptado como un estado político. Y nos damos cuenta, hermanos, de que también después de la Segunda Guerra Mundial, vean los 40, miles y miles y miles de israelitas regresan a Israel. Y ahora con lo que está pasando en Ucrania, más israelitas están regresando a Israel. Dios tiene un plan. Claro, para la iglesia nos va a arrebatar, pero tiene también un plan para Israel. No me da tiempo ahorita igual a hablar acerca de Ezequiel capítulo 38, que nos habla acerca de cómo una nación que está muy ¿al norte de qué? Al norte de Israel, por lógica. ¿Cuál sería ese país? Rusia. Va a atacar a Israel. Esto va a suceder en los tiempos finales. Y si usted mire la manera tan atrevida y tan rápida como Rusia está atacando a Ucrania, imagínese lo que va a hacer con Israel. Esto es para que los que conocen la palabra de Dios vean y aprendan y se preparen. Lo que le quiero decir es que Cristo viene pronto, aleluya. Cristo vino una vez y nació como bebé allá en Belén. Pero la Biblia dice que regresará. Y en su segunda venida, hermanos, primeramente regresará por su iglesia. Y los que somos cristianos, Dios nos llevará, nos arrebatará, nos llevará consigo a la gloria, aleluya. Después de la cual habrá un tiempo de 7 años de persecución aquí en la tierra, conocido en la Biblia como el tiempo de la gran tribulación. Reinará el anticristo durante 7 años y le hará guerra a Israel. Hermanos, la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero Cristo también dijo, hermanos, que cuando veamos que la hoja del árbol se pone verde, hermanos, que el tiempo está cerca. Las señales se van dando. ¿Qué es lo que necesita entonces esta tierra? ¿Qué es lo que necesita el mundo y la iglesia el día de hoy? Le quiero decir, hermanos, que mire, en el tiempo cuando vivió José, era un tiempo de crisis, porque la nación de Israel no era nación para empezar, era una familia que se componía de 75 personas y llega una hambre a toda la tierra donde ellos vivían, la tierra de Canaán, y estaban para morirse. Pero Dios quería rescatarlos y por eso Dios obró a través de Faraón de José en tiempo de hambre, para que hubiera alimento para su nación o para su pueblo de Israel. Y hoy en día vivimos en tiempo de crisis. ¿Qué va a pasar? Yo no lo sé.
¿Se va a meter Estados Unidos? Bueno, hasta cierto punto, ¿qué tanto? Yo no lo sé. Y algunos dicen guerra sí, guerra no. Bueno, en fin, no me voy a meter en política porque yo estoy en la palabra más que nada. Pero no sabemos hasta dónde esto va a llegar. Pero así como en los días de José había crisis, hoy hay crisis también. Y así como en aquel entonces Dios levantó a José para que hubiera alimento, allá en Egipto, y ahora había alimento para su pueblo, hoy también, hermanos, Dios busca líderes que se preparen, que sean preparados por Dios, para que también Dios a través de ellos alimente a su pueblo. Aleluya. Dios está buscando líderes, gloria sea a Dios. Dios preparó por años, aproximadamente unos 20 años a José. Dios lo aisló, lo probó, lo preparó, y Dios nos está llamando a nosotros, aleluya. Ahora, ¿quién es un líder o qué es un líder? Un líder no es una persona que nada más tiene el título, soy líder de tal y tal ministerio. Un líder es una persona que se preocupa por otros, siente carga por ellos, se acerca e influye en sus vidas, ayudándoles a que ellos tomen mejores decisiones, decisiones que honren a Dios. Quiero en esta predicación hablar acerca de la vida de José y compartirles tres verdades. Tres verdades. Mire, este tema de hoy tiene que ver con el hecho de que Dios nos llama y es importante que ese llamado que está en nosotros no se muera. Dios aquí le había hablado a José a través de un sueño. Ahora, yo no digo esto para que usted empiece a darle un montón de importancia a sus sueños. Y no que yo dude que Dios no puede hablar a través de un sueño, pero Dios nos da algo mejor que un sueño. Nos ha dado su palabra, aleluya. Pero en aquel entonces la palabra de Dios no estaba escrita. Dios hablaba más comúnmente en aquel entonces por sueños, de diferentes maneras. Y hay dos sueños, uno seguido por el otro. En el primer sueño, lo que ve José y lo que le relata a los hermanos es que cada uno de ellos tenía un manojo, porque están cosechando ahí en el campo y cada quien tenía un manojo, un veo, ¿verdad? Que está, luego está amarrado, ¿verdad? Y el manojo de José se levantó y estaba paradito, como que fuera importante, ¿verdad? Y el manojo de sus hermanos se inclinaba hacia ellos. Él se los cuenta y ellos, que ya no lo querían, hermanos, ya lo aborrecían, dice el versículo 4, que no podían hablarle pacíficamente. Ahora con esto, dice el versículo 5, que le aborrecían más todavía. Después sueña un segundo sueño, el cual le cuenta a sus hermanos y a su papá. Y en este sueño hay 11 estrellas. Ahora, ahí son 12 hijos, entonces hay 11 estrellas, son sus 11 hermanos. Luego está el sol y la luna. Las 11 estrellas, el sol y la luna se inclinan ante él. Él otra vez se atreve a decírselo a sus hermanos, a pesar de que lo aborrecían. Y aún el papá dice, ¿y qué pretendes? ¿Tú crees que tus hermanos y yo y tu mamá nos vamos a inclinar a ti? Como que igual no le pareció al papá. Dice la palabra de Dios que aún le aborrecían más por el segundo sueño. Versículo 11 dice que sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Porque el papá, aunque no le gustó esa idea de que él y su mamá se van a arrodillar delante de él o inclinar delante de él, se ha de haber preguntado, ¿será que Dios está hablando? ¿Será por qué razón está recibiendo este sueño? Y básicamente en la vida de José vemos que este sueño es más que un sueño, es un llamado. Es un llamado, es un llamamiento que Dios le hace a José. Es un llamamiento que se cumple en la vida de José. Solo a veces que en momentos ese llamamiento como que a veces era probado. Como que quién sabe si se va a cumplir o no. Ahora, con eso en mente, quiero decirle que el tema es
Para cualquiera que es líder o quiere ser líder, hermanos, lo que le quiero decir es esto: que no se muera el llamamiento de Dios en ti. ¿Cómo dije? Que no se muera el llamamiento de Dios en ti. Porque en algún momento en tu vida como cristiano tú has sentido el deseo ardiente de ayudar, de bendecir. Has sentido que Dios podría ayudarte, usarte ya sea en esto o en aquello. Y en algunos casos lo están cumpliendo. Otros quizás están como, híjole, pues parece que ya se me fue mi tiempo. Parece que Dios ya no me va a usar. Ese tema le va a ayudar. Que no se muera el llamamiento que Dios puso en ti. Y el llamamiento no se muere siempre y cuando los líderes entienden que hay un precio que hay que pagar por la pureza. ¿Cuándo qué? Cuando hay un precio a pagar por la pureza. La palabra clave aquí es pureza. Dios siempre está llamando a gente que se acerca a Él. En los días de José, en estos días siempre está llamando a las personas, siempre está desafiándonos que tomemos el siguiente paso. Dios siempre está buscando a líderes, nos está llamando a que busquemos su santidad, que busquemos apartarnos del mal, que le pidamos a Él que purifique nuestros corazones, que nos apartemos de todo aquel que no nos agrada, que no le agrada a Él, perdón. Y en cada generación siempre va a haber un grupo, aunque pequeño, que responde en sí ante ese llamado de Dios. Es gente que se separan de la mundanalidad. Es gente que entiende que hay un precio a pagar si vamos a estar espiritualmente preparados para el regreso de Cristo. Y como les dije, José había respondido al llamado de Dios, que fue a través del sueño a una muy temprana edad. Ahora, José no era el mayor. José tenía 10 hermanos mayores que él, ¿verdad? Se sabe que típicamente los mayores tienden a tener más autoridad, les gusta más controlar y, en fin, dar órdenes. Y los menores, pues, van creciendo y aunque a veces protegidos por sus hermanos, pero también a veces, depende del trato que les den, a veces los andan mandando, ¿verdad? Y sus hermanos, igual que José, tuvieron un llamamiento de parte de Dios. Dios también los amaba a ellos. Dios también a ellos los llamaban que se rindieran de la vida mundana, que caminaran de una manera honrable delante de Dios, que se separaran de las cosas que a Dios no le agradan. Y ellos, como muchos, se dieron cuenta que para seguir a Dios, hermanos, va a costar. Tenemos que pagar un precio. Y no les gustó. No les gustó y rechazaron el llamado de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios habla a José y José sí obedece, aleluya. ¿Y qué le pasa a ellos? Ellos tienen que estar en un hambre, ¿verdad? En la tierra de Canaán, muchos años más adelante. No solo eso, hermanos, con toda la maldad que hicieron, hermanos, vieron a su padre sufrir y ellos también tenían sentimientos de culpabilidad. Quiero darle 2 ejemplos de cuando ellos rechazaron el llamado de Dios en sus vidas. El primer ejemplo está en Génesis capítulo 37 y está en el capítulo 37, aleluya, 33 quiero decir, estoy adelantando, 37 vamos a ver en un momento, 33. Es el versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió ahí un altar y lo llamó El Elohe Israel. ¿Qué sucede? Cuando Jacob y sus hijos llegan a esa tierra, Jacob dice, bueno, entonces es un buen lugar para quedarnos. Y paga por comprar un pedazo de terreno
a los dueños de por ahí. Y me encanta que lo primero que él hace, hermanos, él lo que hace es que, aparte de plantar su tienda donde se iban a quedar, dice que él levanta un altar para Dios y hasta le pone por nombre el Elohé Israel, que significa Dios, Dios de Israel. Ahora, resulta, hermanos, de que un altar es algo importante. Es un lugar donde uno busca la comunión con Dios. Jacob, cuando edifica el altar, lo hace en la presencia de su familia, enfrente de cada uno de sus hijos. Les quería mostrar el ejemplo a ellos de que ellos se convirtieran en verdaderos adoradores de Dios. Porque como dice San Juan capítulo 4, Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, aleluya. Y aquí buen ejemplo les está dando. Un altar, hermanos, es un lugar en el cual nosotros venimos a someternos a Dios. Es un lugar donde venimos a ofrecer nuestras vidas a Dios. Es un lugar donde nosotros nos arrodillamos delante de Él. Bueno, ahí estaban los hijos cuando se edificó el altar, ¿verdad? Pero le digo una cosa, hermanos. Visitaron el altar, pero hermanos, tomaron en poco al Dios del altar. Ellos igual querían estar viviendo la vida como siempre. En vez de que hubiera un cambio en sus vidas, cuando llegaron a un nuevo lugar, hermanos, querían ser los mismos. Hay toda una historia en Génesis 3:34, no lo tiene que leer ahorita porque si no se va a perder la ilación de la predicación, pero ahí le queda de tarea si usted gusta. El líder entre esta gente, dueños de la tierra, se llamaba Amor y tenía un hijo llamado Siquem. Dice la palabra de Dios que Siquem vio a una de las hermanas, a la hermana, mejor dicho, de José, llamada Dina. Y este hombre, lejos de ser puro, hermanos, era impuro, era un perverso. Total de que nada más quería ver de la manera de seducirla y total que la termina violando, la toma a la fuerza. Y lógico que esto pues se dio a conocer y resulta que el papá de él, Amor, el papá de Siquem, pues llega a hablar con Jacob, a visitarlo, a hablarle, a pedir perdón, a decirle: perdona a mi hijo, pero mira, él quiere a tu hija, pues él quiere casarse con ella, ¿por qué no lo permites? Y ¿por qué no hacemos que en vez de que haya guerra, que haya paz? Y si te parece, pues que también los de tu pueblo puedan igual unirse a los de mi pueblo y seamos ahora sí como un pueblo entre todos y esto y el otro, ¿va? Y el papá, pues él no quería realmente conflictos, ya le pasó a la hija, ellos solo son como, es una familia pequeña. Y aquí estamos hablando de un grupo más grande que fácilmente, digamos, los pudieran haber destruido. Y el papá, pues, ok, pues ya pasó, está pidiendo perdón, ok, que se case, ya ni modo, pero por lo menos hay un arreglo, ¿verdad? Pero los hermanos no lo vieron así. Entonces los hermanos dijeron: bueno, vamos a aceptar. Pero nosotros somos israelitas y como sale estamos circuncidados, los varones. Y ustedes siendo pues cananeos o de ese pueblo, no lo son. Circuncídese cada uno de ustedes porque si se van a casar así con nosotros y vamos a unirnos, bueno, total. Hermanos, pero tanto se quería casar el hijo del líder que obligó a todos los hombres que se circuncidaran y todos al mismo tiempo. Y ya después, hermanos, de unos pocos días, cuando el dolor de la circuncisión estaba en su momento más fuerte, Simeón y Leví, los mayores, atacan a este pueblo y matan a todos los hombres cuando ellos no podían defenderse, ¿verdad? Les roban de todo lo que tienen. Dice la palabra de Dios que Jacob estaba bien enojado con esos. Cuando Jacob muchos años después está muriendo y está dando bendición a cada uno de sus hijos, cuando llega a hablar con el hijo mayor, dice, aún ahí recuerda y dice, fuiste violento, hiciste esto, hiciste aquello, hermanos. Y ahí, hermano, el mayor pierde su derecho de primogénito.
Y el que llega a ser ahora, hermanos, el bendecido, el que ahora sí tiene derecho como primogénito, vamos a ver en un momento, como que eso se traspasa a la vida de José. Entonces, no se sujetaron al altar, sino que al contrario, hermanos, tomaron venganza por sí solos. Génesis capítulo 35, versículo, es otro ejemplo, hermanos, como sus hermanos no pagaron el precio de la pureza que Dios pide. Génesis 35, del 1 al 3, dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad, es decir, cambiad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Qué bueno que Jacob, cuando se iba de un lugar a otro, llegando, construía un altar y hacía promesas a Dios y lo hacía en presencia de sus hijos. Dice: voy a hacer un altar a Dios. ¿Por qué? Porque en el día de mi angustia Él me escuchó. ¿Cuántos podrían decir lo mismo? En el día de mi angustia Dios oyó mi clamor. Gloria sea a Dios. Dios en su misericordia, a través de ese altar, los está llamando otra vez, ya en un lugar nuevo, en un llamado Betel. Pero hay un llamado, hay algo que Dios les pide a través de Jacob. Jacob le dice a sus hijos: quiten los dioses ajenos, quiten los ídolos con los cuales andan. Nosotros somos el pueblo de Jehová. ¿Verdad? Si les pides porque todavía andan con eso, dice: límpiense, cambien sus vestidos. No es nada más como cuando usted y yo nos cambiamos la ropa, pues que lo usamos un día y decimos: bueno, ya se ensució. Sino que esto es como, en hebreo esto es como un cambio de vida. Tiene la idea de una purificación moral y espiritual, que entreguemos nuestra alma a Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Versículo 4 dice: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos, y los zarcillos, como los aretes, que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces ellos se arrepintieron de su idolatría, pero a medias, a medias. No fue un arrepentimiento completo como el de José. ¿Por qué lo digo? Porque más adelante, hermanos, nos damos cuenta cómo ellos estaban llenos de odio y de envidia. Eso es en el capítulo 35, este segundo altar. Pero hermanos, cuando llegamos a Génesis capítulo 37, léalo en su casa, por favor. Resulta que ellos, bueno, los 11 varones, si todos menos José, ellos se encuentran lejos, cuidando sus animales, pero se han tardado. El papá está preocupado y y le dice a José: ve a verlos, y los va a mirarlos. Y cuando lo ven, hermanos, tenían tanto odio, había tanto resentimiento, había un sentido de venganza, hermanos, pero por un pelito, y lo matan. Ellos no estaban arrepentidos. Es decir, usted puede llegar a la casa de Dios y adorarle, y al mismo tiempo guardar odio en su corazón, y hablar mal de la gente, y aún hablar mal de sus hermanos en la fe. No usted, el que está al lado, aleluya, gloria a Dios. Dios busca un arrepentimiento que venga desde el corazón. Gloria sea a Dios. Ahora mire lo que pasa, 37 versículo 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre. ¿Qué le informaba? La mala fama de ellos. Él no iba nada más como para hablar mal de sus hermanos. Si él les hablaba, porque le importaba que sus hermanos cambiaran, que se arrepintieran.
Y él sabía que a él no lo iban a escuchar. Quizás si le digo a papá, papá los va a instruir, papá los va a corregir. Él era de que cuando veía a alguien estar en pecado, no es que los condenaba, sino que él se quebrantaba. Ya sea que el pecado fuera de él o de ellos, pero aquí la mala fama era de ellos. Ellos andaban en la boca de la gente, hablaban como mundanos, vivían y vestían como la gente del mundo. Por allá afuera donde no los viera papá. Y José le contó al papá y a ellos no les pareció eso. Yo me imagino a ellos, no, es que eres un chismoso. ¿Y para qué andas con tanto? ¿Y qué te importa, verdad? Hermanos, pero no, él no le importaba que se enojaran con él, con tal que papá pudiera hablar con ellos. Él tenía que descargar esta gran carga que tenía en su corazón. Y es lo que pasa, hermano, cuando alguien es llamado por Dios y ve el pecado, ya sea en su propia vida o en la vida de otros o en la vida de la familia, hermanos, se quebranta. Luego de estarle tirando piedras, como la mujer que adulteró en San Juan capítulo 8, se quebranta y habla con Dios y se lo cuenta a Dios y le pide a Dios que haga algo, aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Gloria sea a Dios. Entonces, hermanos, José supo pagar un precio. Él sufrió en manos de sus hermanos, pero él se mantuvo, hermanos, puro y apartado del pecado lo más que él pudo. Sus hermanos no aprovecharon. Estamos predicando, hermanos, acerca del hecho de que Dios llama a líderes. Aleluya. Amén, hermanos. Dios llama a líderes. Y el líder es cualquier persona que se quiere dejar usar. Y hay un llamamiento que Dios ha puesto en tu vida. Y es importante que eso que Dios puso en ti, quizás tiempo atrás, hermano, que eso lo avives. Que empieces de nuevo. Dios no quiere que muera ese llamado que está en ti, que eso se muera. Eso tiene que estar vivo, aleluya. Y para que esté vivo, hermanos, el líder o la líder debe no solo de pagar un precio, pero también, hermanos, debe de ser maduro. Entonces, primero hablé de la pureza. Hay un precio para ser puro, pero también ahora voy a hablar acerca de la madurez. Diga esa palabra conmigo. Madurez. Madurez. Ahora resulta que en el versículo 4 nos dice algo que puede ser algo controversial. Dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. No hay manera de esquivar que Jacob quería más a su hijo. Hermanos, yo podía dar un tema que pues amemos a todos nuestros hijos, que tengamos todos como que fueran tantos como en aquel entonces, ¿verdad? Pero los que tengamos, ¿verdad? Fueran 2 o 3 o 4, ¿verdad? Eran 12 varones en aquel entonces. Pero que seamos lo más parejos, hermanos, que se puedan. Unos hijos son más apegados, otros son más independientes, otros nos buscan más, otros parecen como que casi ni platican con los papás. Pero hay que ser lo más parejos con todos. De alguna manera, no sé, Jacob amaba más a José que a sus hermanos. Era obvio a todos y le aborrecían. A tal grado que cuando le hablaban no podían hablarle normal. Es decir, no le habían hablar pacíficamente. Digamos en la mañana, buenos días, hermanos. ¿Qué pasó, chismoso? Cualquier cosa le iban a decir, cualquier insulto. Siempre le iban a hablar mal, golpeado. ¿Será que nuestro Padre Celestial tiene sus favoritos o sus consentidos? Mi respuesta sería que no, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. A todos nos llama igual. Dice en su carta a Pedro que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos. Pero habiendo dicho esto, le quiero decir lo siguiente. De que cuando un hijo de Dios busca más a Dios, se entrega más a Dios, recibe de parte de Dios, aparte de la salvación, más bendición. Se ve más la obra de Dios en su vida.
Esa persona llega a tener más el favor de Dios, va a experimentar más paz, a pesar de que lleguen problemas a sus vidas. Lo más importante es esto, hermanos, de que Dios nos ama a todos por igual, y le digo por qué. Y escúcheme, si usted es nuevo aquí en la iglesia, tanto nos ama Dios que Dios envió a su Hijo Jesucristo, no solo para instruirnos, y lo hizo, ¿verdad?, con sus predicaciones, pero lo envió para morir en la cruz. ¿Y para qué murió? Para pagar el precio o la culpa, mejor dicho, de mis pecados y de los tuyos. Él pagó el precio. El inocente fue tratado como un culpable. Dice el apóstol Pedro que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso murió. Para que Dios ya no nos castigue a nosotros. Alabado sea Dios. Si tú recibes a Cristo en esta noche, Dios te perdona. Dios te perdona, no porque seas tan bueno, pero porque el bueno Jesucristo murió por tus pecados. Aleluya. Él está aquí. Pero ya nosotros que somos salvos, tenemos que entender, hermanos, de que no es nada más ser salvo y ya. Es como cuando nace el niño, todos lo celebran. Mire cómo, y hace ruidos y que, y mueve la mano, hace así, y dicen, mira, está alabando a Dios. Quién sabe, puede ser. Pero todos lo pintan a todo a su favor. Pues conforme va creciendo, se espera más, tiene que ir madurando, ¿verdad? La familia no quiere que quede bebé toda la vida. Dios no quiere que nosotros, ya que nos hemos entregado, nos quedemos como niños espirituales. Ahora yo pienso, fíjese, de que Jacob le dio esta túnica de colores a José, porque vio que José, a pesar de que era menor entre sus hermanos, pero era más maduro, era más espiritual, era más obediente, y él se ganó esa túnica, por así decirlo. Porque todos ellos tenían mala fama, pero este sí obedecía. Se lo ganó. Gloria sea a Dios. Y ellos sentían envidia y por eso le odiaban. Y no podía ni hablar con ellos, no podía ni dirigirse con ellos sin que ellos los estuvieran insultando. Entonces esa túnica, podríamos decir, era como una túnica de madurez. Mientras ellos solamente hablaban, quién sabe cuáles eran sus conversaciones, puros chismes, solamente hablaban de sus tierras, posesiones, sus animales, mujeres, casas, tesoros, todo lo que es temporal. Eso era su única conversación. Pero José pensaba y meditaba sobre el llamado de Dios y quería en todo agradar a su padre. Él era el amado de Dios. Entonces, y él maduraba porque tenía su mirada puesta en Dios y en ese día que Dios lo llamó. Se acordaba de los manojos, se acordaba de las estrellas, el sol y la luna, se acordaba. Por eso él iba madurando. Hermano, acuérdese bien, por si acaso se me ha enfriado tantito, ¿verdad? En ese caso lo está viviendo, tiene que acordarse, ¿verdad? Pero acuérdese cuando usted se entregó y usted estaba viviendo en ese primer amor y la manera que usted se había entregado al Señor y usted no le importa, usted le hablaba al que fuera, al que se le cruzaba, usted le hablaba. Y si le decían que como quiera, usted le hablaba. Nada de temor al hombre. Usted entendía que el temor al hombre pone lazo, pero el que confía en Dios será levantado, alabado sea Dios. Vean. Pero de repente, no sé si hoy en día, no sé si le voy a hablar, pues se va a sentir, se va a ofender mi pariente. Y yo le diría, ¿qué quiere? No darle el plan de salvación y se muera sin Cristo. Peor todavía, hermanos. Y más en los tiempos que estamos viviendo. Este varón iba madurando, hermanos. Y ¿sabe qué? Habrá gente que se va a burlar. Va a decir, por decir, si usted se llama Juan, Juanito, ya se hizo un fanático. Nada más anda con sus hermanos en la iglesia. Nada más tiene los ojos metidos en la Biblia. No habla de otra cosa. Hermanos, ¿qué mejor cosa hablar sino la palabra de Dios? La Biblia dice que more abundantemente la palabra de Dios en nosotros y que nos hablemos
en himnos, en salmos y cánticos espirituales los unos a los otros. Bendito sea tu nombre. En tercer lugar, la tercera lección que vamos a aprender es que los líderes que no permiten que ese llamado se muera en sus vidas, son líderes o son personas que entienden que para llegar al palacio hay que pasar por la prisión. ¿Cómo dije? Para llegar al palacio hay que llegar a pasar por la prisión. Mire, quiero que usted piense en todo lo que le ocurrió a José en su vida para que él después terminara en el palacio del rey de Egipto. Sus hermanos, como dije hace algunos minutos, viéndole que venía de lejos, ya estaban, ahí viene el soñador, seguramente va a ver qué estamos haciendo, va a darle un mal reporte con mi papá, ya no lo aguanto, ya están tramando qué van a hacer, lo vamos a matar, y algunos de ellos, pues, pensemos, a lo mejor, bueno, total, lo agarran, lo golpean, lo tiran en un pozo, lo suficientemente profundo que él no se puede salir de ahí. Y en eso que tramaban si lo mataban o no, uno de ellos convence a los demás a que mejor lo vendan como un esclavo, ya que veían que venían unos mercaderes ismaelitas, de la descendencia de Ismael, y lo venden a ellos, hermanos, por unas pocas monedas. Este hombre que era vestido de túnica de colores, ahora es un esclavo y es llevado a un lugar distante llamado Egipto y vendido. Mientras tanto, aparte de venderlo, ellos lo que hacen es que, ve como siempre un pecado lleva al otro, entonces ahora tienen que inventarse una mentira. ¿Qué le van a decir a papá? Agarran su túnica, la rompen en partes, matan un animal y untan sangre encima de la túnica de José, y le dicen al papá pues que encontraron la túnica, y que si esta no era la de José, el papá la reconoce, sí, pues seguramente un animal lo mató, ¿verdad? Le mordió, lo mató y se desangró, y quién sabe dónde está mi hijo, ¿verdad? Se lo comieron, etcétera, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cómo se han de haber sentido los hermanos a ver el papá? Si no amaban a su hijo, a su hermano, pero viendo que el papá sufra, no solo el día que se lo contaron, hermanos, pero pasan años y décadas y el papá todavía lamentándose, era su hijo amado, ¿verdad? Pero bueno, José es vendido a la casa de Potifar, allá en Egipto. Estando por allá, dice la palabra de Dios que a pesar de todo lo que le pasó, Jehová estaba con José. ¿Cuántos alaban a Dios? Jehová estaba con José. Y cuando está trabajando en la casa de Potifar, veía Potifar que en él había excelencia, que José era un líder, y luego lo elevó y le dio autoridad para que administrara y para que dirigieran los trabajos ahí en su propiedad. Y todos se daban cuenta de cómo sobresalía José aún en situaciones tan difíciles. Pero entre los que lo observaban había una mujer terrible, una mundana, una seductora y manipuladora. Era la esposa del dueño, la esposa de Potifar. Él era de esas mujeres que lo único que andan pensando es con quién se van a revolcar. Era una de esas que cuando se viste, hermanos, nada más todos lo quieren dar enseñando. Y en un día que no estaba el esposo, hermanos, ella casi se le ofrece. Casi se le está desvistiendo delante de José. Qué fácil hubiera sido para José decir, pues no está Potifar y nadie la va a delatar a ella, y si quedo bien con ella va a haber comida, van a haber tratos buenos, digamos, me va a ir mejor. Pero no accedió, sino que le dijo a ella, ¿cómo yo he de hacer esto y pecar contra Dios? Y pecar contra tu esposo que ha puesto todo esto en mis manos. Y se huyó de ella. Y ella se hizo la ofendida. Y en eso que él huyó, le agarró la camisa y él pues sale así como sin camisa. Pero ella lo tiene en la mano y lo dice, miren, el dueño de esto
refiriéndose a José, veamos, me quiso violar, me quiso tomar a la fuerza. Y cuando llega Potifar a la casa, y ella le dice la palabra de Dios que se enfureció. Se enfureció Potifar, le cree a su esposa y lo envía a la prisión a José. Hermanos, por 13 años José vivió una vida ya sea como esclavo o como prisionero. Y uno diría, qué perdedera de tiempo, hermanos. 13 años. Pero sabe una cosa, hermanos. José estaba ahí, sí estaba en una prisión, pero también en su mente, hermanos, seguramente estaba en otra prisión de confusión, pensando, hey, si Dios a mí me habló y me dio un llamamiento, que habían los manojos que se inclinaban delante del mío, que las 11 estrellas y el sol y la luna se inclinaban delante de mí, pero no lo estoy viviendo, no lo estoy viendo. ¿Dónde está el llamado de Dios? Pero sabe que aún en la prisión Jehová estaba con José, aleluya. Y nos dice la palabra de Dios que el carcelero que estaba encargado ahí de todos vio que había excelencia en este varón, que era de confianza. Él no era de los que en cualquier momento lo iba a apuñalar al carcelero y salir huyendo, no, muy recto. Y le tuvo confianza y le dio autoridad entre los encarcelados. Yo creo que hasta me puedo imaginar como, oye, ¿sabes qué? Hay que salir al carcelero, mira, José, ahí están las llaves, ábrele. Porque sabía que José no se iba a escapar. Y José buscaba siempre hablarle a la gente de Dios, daba buen testimonio. En algún momento llegó un panadero y un copero ahí que habían sido enviados y tuvieron unos sueños y no sabían qué eran, pero como entonces llegaron con José, José escuchó los sueños de ellos, les dio el significado, hermanos, y tal y como él dijo se cumplieron los sueños, conforme a la interpretación que dio José. Bueno, al uno lo mataron, el otro sobrevivió, y así fue como José dijo que iba a pasar. José había sido fiel por años en la casa de Potifar. Y antes de eso había sido fiel a su padre por años. Y ahora está recibiendo este pago, la vida no es justa, life is not fair. Mire lo que dice el Salmo 105, versículo 17. Hablando de José dice así, hablando de la nación de Israel y de José dice así: envió un varón delante de ellos, se refiere a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, con grillos, shackles, en cárcel fue puesta su persona. Eso fue lo que a él le pasó. Entonces, hermanos, resulta que él no pierde la confianza en Dios. Él sabe que va a estar en la prisión, hermanos, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Dios quiera. Y cuando Dios lo quiere levantar, Dios lo va a levantar. Y luego sucede algo. Al paso de más tiempo, el faraón tiene un sueño. Uno de esos sueños que ahora sí le quita el sueño. Y le está preguntando a los sabios de entre su corte el significado. ¿Qué es este sueño? Que hay 7 vacas gordas que comen el montón también gordas, y después salen otras 7 vacas flacas que se comen a las gordas. No entiendo, y nadie le podía dar la interpretación. Hasta que alguien por ahí dijo, parece que hay un joven hebreo que está ahí en la prisión, que él sabe interpretar los sueños. Bueno, y lo mandan a llamar, le cambian de ropa, lo bañan, lo perfuman, yo creo. Va para allá, le cuentan el sueño y le dice al faraón, faraón, su sueño es este: van a haber 7 años de abundancia de trigo y de alimento aquí en Egipto. Después de eso van a haber 7 años de hambre, de escasez, que casi van a acabar con esos 7 primeros años buenos. Faraón, ¿y qué hago? ¿Qué hacemos? Bueno,
busque un administrador que sabe lo que está haciendo, que sepa cómo almacenar en los tiempos de abundancia para que cuando vengan tiempos de escasez alcance. Bueno, y José, hermanos, era tan humilde, él no estaba pensando en su persona, yo creo que se estaba pensando ahorita que termine de regreso al bote, ¿verdad? De regreso a la prisión, digamos. Él, si tan siquiera le dieran una hamburguesa, ya fuera unos tacos, como que ya la hizo, ¿verdad? Pero el faraón dice, ¿quién como tú, que me he dado la interpretación de ese sueño, quién como tú podría ser un buen administrador? Hermanos, de un momento es prisionero y en otro momento, hermanos, es el segundo más importante, el primer ministro, por así decirlo, o el vicepresidente, hermanos, del imperio más fuerte en aquel entonces, el imperio de Egipto. Y lo que aquí nosotros debemos de aprender, hermanos, que no sabemos lo que nos va a pasar. Y hay un llamado que Dios ha puesto en tu vida y Dios quiere usarte. Y de repente llega un momento malo, te quiero animar que no digas como algunos dicen y digas, si Dios me ama y si Dios me ha llamado, ¿por qué estoy en este hoyo? ¿Por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué estoy sufriendo? No, que ya me entregué a Cristo y ahora en vez que me vaya mejor, me va peor. Hermanos, es que hay que pasar por la prisión para llegar al palacio. Hay que pasar por algo malo para luego llegar a algo bueno. Usted no se aflige, usted confía en Dios, aleluya. Para eso nos ha llamado Dios. Para que el día de mañana usted le pueda decir a otro hermano o a otra persona, familiar, amigo, quien sea, que está en un aprieto, ¿sabes qué? Lo que tú estás pasando, yo pasé por ahí. Y a mí me pasó eso y usted le va a ayudar, hermano. Tengo un amigo, un hermano que es un pastor. Estaba pensando en él y lo compartí en la primera predicación. Lo voy a volver a compartir a otra. Se llama el hermano Manny Mill. Y el hermano, pues, él es de la isla de Cuba. Y su mamá era una santera y me contaba a mí que la pared de toda la casa, hermano, estaba puro de ídolos y de santos. Y así él creció. Y tomó malas decisiones y se metió en el consumo de drogas y después empezó a distribuir y vender drogas y meterse en problemas y problemas con la ley. Y llegó la situación a ser tan fuerte, hermanos, que el FBI lo andaba buscando. Ahora no era cristiano. Y que huye al país de Venezuela. La libró, ¿verdad? Pero lo que él después se dio cuenta es que su mami, él no era cristiano, por lógica, pero su mami se había convertido. Y su papá también se habían convertido. Y estaban preocupados, estaban orando por Manny. Y resulta que que el papá ya andaba enfermo y le habló a su hijo desde Miami. Le dice, hijo, ¿me puedes venir a visitar antes de que yo me muera? Y el hijo está como que, híjole, sí quiere ir a visitar a su papá y digamos, y le está diciendo que está bien enfermo y todo, pero él sabe si se monta un avión, toda esa información de la entidad queda en las manos de la inmigración de Estados Unidos y del FBI, lo van a atrapar llegando a Miami, ¿verdad? Entonces resulta que dice, ok, pues voy a ir y a ver si por lo menos, aunque me atrapen, pero por lo menos despedirme de mi papá. Y dicho y hecho, se llevó el avión, llegó a Miami y ahí llegó el FBI, va. Y le dieron no sé cuántos años, creo que como 10 años de prisión federal. Pero en la prisión Dios lo alcanzó. Y Dios usó la vida de su mamá. No me acuerdo de los últimos detalles de su papá y cosas por el estilo, pero se entregó a Cristo. Y llegó a hablarle a mucha gente acerca del evangelio. Pero yo sé que a veces en la prisión, como que a veces muchos se quieren entregar para Cristo, nada más como para que los vean bien, ¿verdad? A ver si así salen más pronto. Pero hay otros que de veras sí se convierten. Y a él, hermanos, le llegan a reducir la ascendencia y todo eso. Y resulta, hermanos, de que después, cuando él sale, hay un colegio que se llama Wheaton College, donde estudia mi hija, donde hay un programa para aquellos que se quieren preparar para el ministerio que cayeron en la prisión.
Y este hombre, sintiendo el llamado de Dios, hermanos, estudia ahí, hermanos, le dieron toda la colegiatura gratis y todo, hermanos, y con ese llamado de Dios y con la preparación que también tuvo ahí en la palabra y todo, hermanos, ha estado sirviendo a Dios ya por décadas. Alabado sea Dios. Hermanos, le vino a predicar a los jóvenes aquí, creo que fue el año pasado, antepasado, no me acuerdo. Los quiero invitar a que, mejor que él nos cuente cómo va, exactamente cómo fue. Hermanos, pero él tuvo que pasar por la prisión, hermanos, para ahora, hermanos, tener un ministerio que alcanza a mucha gente que está en la prisión y predica muchas iglesias en este estado, en otros estados, y Dios lo usa en grande manera. Y bueno, he tenido el privilegio de tener una amistad que comienza con él. Ahora, se lo digo por si está pasando por un momento difícil, sepa que el día de mañana va a estar mejor, aleluya. Dios lo está probando. Y si ahorita le está yendo bien, hermanos, gloria sea a Dios. Pero no crea que siempre tiene que estar así. No sabemos cuándo nos va a ir bien o cuándo nos va a ir mal, pero sea como nos vaya, sabemos que si estamos en Cristo, después nos va a ir mejor, gloria sea a Dios. El Señor está aquí. Yo les quiero invitar a que cierren sus ojos, porque Dios nos está llamando a ser de bendición a otros, porque eso es lo que significa ser un líder. Cada hogar necesita un líder. En cada amistad hay alguno que va al frente, es un líder. En las familias hay líderes. Dios te está llamando a liderar. Y ese llamamiento de líder que Dios puso en ti, ese deseo de bendecir o ayudar a otros, viene de parte de Dios. No permitas que se muera, aleluya. No permitas, gloria a Dios, de que todo eso termine olvidado. Habrá alguno que quisiera entregarle su vida a Cristo. El Señor está aquí. Él envió a su Hijo a morir en la cruz. El Hijo de Dios tomó nuestro lugar. Dios te ama. Dios se preocupa por tu vida, aleluya. Si alguno necesita oración, si alguno gusta pasar adelante y doblar su rodilla delante de Dios, aquí alrededor de la plataforma del altar, puede hacerlo. Si usted tiene alguna necesidad, si usted quiere entregarse a Cristo, entréguese a Él, aleluya. Dios le ama, gloria a Dios. Habrá alguien más que guste pasar. Él está aquí, te está llamando, quiere usar tu vida, quiere levantarte. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Padre eterno.